Esta nueva naturaleza, vamos a entrar ahora a la nueva naturaleza, se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un nuevo corazón. Porque el Espíritu Santo está en ti y contigo, ¿recuerdas? En ti y contigo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los Ministerios Palabra de Honor. El día de hoy tenemos una enseñanza sobre el plan de redención. ¿Qué es el plan de redención? ¿Por qué se llama plan de redención? ¿O para qué sirve? ¿Quién lo inventó? ¿Por qué era necesario tener un Salvador? ¿En qué consiste? ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Para comenzar vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Yo te entrego mis palabras, te entrego mi boca y corazón, que no sea yo, Señor, sino que seas tú enseñando, que tu palabra fluya en esta hora, quitamos todo estorbo, todo cansancio, y que todas las personas que estén escuchando esta enseñanza, esta prédica, sean nutridos en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, pues para comenzar vamos a poner el primer fundamento, que es la base principal de la enseñanza. Y este es que la Biblia es la verdad. Eso quiere decir que la Biblia es cada palabra que Dios ha hablado y por tanto es verdad. En el momento en el que Él la menciona, esta se cumple. Si no hablamos de eso inicialmente, de nada serviría que enseñáramos. Porque podríamos agarrar cualquier libro y hablar de historia, cualquier libro y hablar de matemáticas o física o química o ciencias, pensando que son la verdad. Por eso mi primer fundamento importante y el vital es que la Biblia es la palabra de Dios. Una vez hablado eso, comenzamos con el plan de redención. ¿Cuál fue el problema? Vamos a iniciar en Génesis 3. Acompáñame con tu Biblia. Si la tienes en tu teléfono o algo así, pues acostúmbrate a usarla. Y Génesis 3:1 dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no mueras. Entonces replicó la serpiente a la mujer: no morirás. Entonces vamos a comenzar con esta historia. Está Adán y Eva en el Edén y quiero que recuerdes que hay dos árboles principales. El árbol del bien y del mal y el árbol de la vida eterna. Este árbol se caracterizaba, el del bien y del mal, porque Dios prohibió. Dios dio una orden y una indicación de que no se comiera de ese fruto. Porque en el momento en el que ellos comieran del fruto, ciertamente morirían. Y ahí quiero que pongas focos rojos, porque nos han enseñado que la muerte es cuando abandonas el estuche, cuando abandonas tu cuerpo. Y eso es una mentira. Nota cómo cuando ellos comen del fruto, la Biblia dice que murieron, pero no cayeron abandonando el estuche. El estuche no quedó ahí. De hecho, se les abrieron los ojos y ellos tuvieron pena de verse desnudos. ¿Te das cuenta? Estaba Dios y estaba Adán, y estaban juntos. En el momento en el que comen del fruto, hay una separación. La muerte es la separación de Dios, no que tú abandones el estuche y caiga. ¿De acuerdo? Esa es la primera cosa que quiero que le pongas un foco rojo de atención, la muerte. Esta separación se conoce como muerte. Adán y Eva son desterrados por Dios. Y ahí viene la primera pregunta de, si Dios fuera buena onda, los hubiera perdonado luego. Si Dios, que según me ama tanto, ¿por qué permitió que me desterraran? ¿O por qué? Por amor. Los saca de ese lugar porque estaba el segundo árbol. ¿Recuerdas el segundo árbol que mencionamos? El de la vida eterna. Y los saca porque no quieren que siendo malditos, siendo muertos, separados de Dios, muertos espiritualmente, coman de la vida eterna siendo malditos para siempre. Por lo que Dios los saca de ese lugar. A esto le vamos a llamar la raza adámica, ¿de acuerdo? Todo el que naciera después de Adán iba a ser maldito por ese acto de incredulidad. ¿Por qué acto de incredulidad? Porque Dios les dijo, el día que tú comas de ese fruto ciertamente morirás. Satanás vino a retar la palabra de Dios y les dijo, no morirás. Y ellos tuvieron que tomar una decisión. ¿Le voy a creer a Dios o le voy a creer a esta serpiente que me está diciendo algo contrario a lo que Dios dijo? Ellos por incredulidad cayeron. ¿Bien?
Ahora vamos a ver qué sucede con esta naturaleza caída, qué es lo que la caracteriza. Y eso lo vamos a revisar en Romanos 8:7. Acompáñame, por favor, con tu Biblia. Lo que va a caracterizar a esta vieja naturaleza o a esta raza adámica es una incapacidad. Una incapacidad para obedecer a Dios, una incapacidad para creerle, una incapacidad por andar derechito en lo que Dios diga. Y vamos al versículo 7 donde dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Te das cuenta? La vieja naturaleza no puede obedecer a Dios. Y entonces venía Abraham y veías cómo Abraham engañaba, diciéndole a Sara, di que eres mi hermana, por favor, para que no me maten. Pecado. Y luego viene Isaac y replica la conducta de su papá. Y luego viene Jacob con sus hijos y le mienten a causa de José y venden a José y se hace todo el desbarajuste ahí por causa de la vieja naturaleza. Aunque ellos intentaban y se esforzaban en querer obedecer a Dios, tenían una incapacidad ¿en qué? ¿Cuál es lo que caracterizaba o cuál era el problema de la vieja naturaleza? Que el espíritu estaba muerto. Recuerdas que hay una separación de Dios. Están muertos espiritualmente. La siguiente incapacidad es que su corazón es de piedra. Su corazón es incapaz de oír la voz de Dios. Bien, hasta ahí vamos muy bien. Bien. El problema de desobedecer o de no creerle a Dios es que trae una implicación súper importante que le llamaremos condenación. Cuando tú te portas mal, porque nos han enseñado así, que si tú te portas mal y nos han vendido un Dios barbón, enojón, cara dura, que está esperando que tú te equivoques para aventarte un rayo y que aprendas la lección. Bueno, pues eso ha sido la enseñanza del antiguo pacto. Verás, en el caminar de intentar ofrecer sacrificios a Dios, de intentar portarme bien para que Dios me bendiga, ellos solicitan que se dé de alta un intercambio. Y a este intercambio le vamos a llamar antiguo pacto. ¿Y qué caracteriza a este antiguo pacto? Tú lo conocerás como los 10 mandamientos. Tú lo conocerás como la ley. Y entonces el antiguo pacto se caracteriza porque Dios le dice, tú, John, no matarás. Tú no robarás. Tú te tienes que esforzar en cumplir y entonces yo te bendeciré. De nuevo, ¿recuerdas que hay una incapacidad de la vieja naturaleza para obedecer a Dios, para creerle? Entonces, al presentar la ley, ellos son incapaces de cumplirla de nuevo. Y entonces se tiene que instituir en este antiguo pacto cómo lo solucionamos. Y vienen los sacerdotes. Los sacerdotes son los intermediarios entre Dios y el hombre. Y entonces ya ahí viene el John todo condenado y triste. Ay, es que fallé esta semana. No obedecí. Y me enojé. Y pequé. Y imaginé. E hice. Y viene con su sacrificio. Porque era necesario presentar a un inocente de sangre pura para que esto sucediera. El sacerdote evalúa el cordero y lo ve bonito y dice, bueno, el cordero es bueno, el cordero está limpio, no tiene manchas, no le hacen falta partes del cuerpo, no viene mutilado, no viene lastimado, no viene mayugado, en pocas palabras. Y entonces es acepto para este sacrificio. Tú le confiesas al sacerdote en ese momento, recuerda que estamos hablando del antiguo pacto, le dices al sacerdote, hice esto, hice aquello, hice esto otro, y entonces él ponía la mano sobre el cordero y después le cortaban el cuello. De esta forma es que anualmente tú tenías que hacer sacrificios por los pecados que cometías. Pero esto no era permanente, esto era temporal. Esto generaba que tú tuvieras que ir año con año, y si no ibas con un corderito, es que este año pequé mucho, llegabas con un toro, llegabas con un animalote. ¿Por qué? Porque tus pecados habían sido muy grandes, pero de nuevo, de manera temporal. Bien, esto era el intercambio. Si yo me porto bien, entonces Dios me va a bendecir. Si yo actúo conforme a la ley, entonces Dios me va a bendecir.
¿Cuál es la actitud de Dios ante esta situación? Vamos a revisar lo que dice Deuteronomio, capítulo 5. La actitud de Dios desde el inicio fue querer amar y bendecir, pero el pecado no permitía que Dios diera amor, que ejerciera su amor con sus creaciones. ¿De acuerdo? Y vamos a leer el verso 29. La voluntad de Dios está expresa aquí. Dice así: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera? Dice Dios, ¿quién diera que ellos tuvieran el corazón para obedecerme? Ay, ¿quién diera que ellos escucharan mi voz? Porque entonces yo haría que ellos prosperaran, que ellos avanzaran, que ellos les fuera bien. Pero teníamos el problema del pecado y de la vieja naturaleza en la incredulidad. Entonces, la vieja naturaleza de manera normal actuaba en el pecado y eso no generaba incomodidad. Tal vez lo recuerdes en tu vida pasada, en donde pecar ni te afectaba, hasta te gustaba, ¿no? Podías fumar y decías, se siente bien. Te echabas uno de marihuana y se siente bien. O veías por ahí chicas pasando y decías, bueno. Y no generaba absolutamente nada, porque de manera natural, la vieja naturaleza pecaba. ¿De acuerdo? Bien, entonces todas las personas de la raza adámica, bajo la maldición, tienen el actuar que genera condenación, sintiéndose cucaracha después de todo eso, ¿no? Es que intento dejar de fumar, pero no puedo. Es que intento dejar la pornografía, pero no puedo, pero no valgo, pero no sirvo. Y el sistema del mundo ha generado la presión no solamente para que lo pienses en tu corazón, sino para que además lo expreses. Hasta canciones hemos inventado de eso. ¿No te acuerdas las canciones que dicen, soy así, así nací y así me moriré? Así, tan convencido por el sistema del mundo, la vieja naturaleza está, que terminas confesando, no voy a poder, no valgo, no sirvo, nadie me quiere, todos me odian, soy bien peleonero, soy bien enojón. El que me quiera me va a tener que querer así porque yo de repente exploto y no lo puedo controlar, ¿eh? Mentira, mentira, mentira y mentira. Entonces, Dios planea, el origen del plan de salvación es desde el Edén, porque los perdió. A ver, yo ya perdí a Adán y a Eva y hay una separación. Yo quisiera amarlos, yo quisiera abrazarlos, yo quiero prosperarlos, pero el pecado, la condenación y la vieja naturaleza me impiden. Por lo que yo necesito un plan de redención o el plan de salvación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Hay que matarlos a todos. ¿Qué? ¿Cómo que vamos a matarlos a todos? Así es, necesitamos aniquilar a esa vieja naturaleza, quitar ese viejo espíritu podrido y poner un corazón que me pueda obedecer. Y entonces comienza en el avance de los años, porque el plan de redención se desarrolla en muchísimos años, comienza a hablarle a los profetas. Y vamos a revisar qué es lo que le dice al profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 36. Y versículo 26. Vamos, acompáñame con tu Biblia o con tu teléfono. Y dice así. Desde el verso 25. Esparciré sobre ustedes agua limpia y van a ser limpiados de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los voy a limpiar. Les voy a dar un corazón nuevo y les voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y voy a quitar de ustedes el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Entonces nota, primero está la problemática. La problemática es una problemática de fe. No le creyeron a Dios. Eso los dejó con una naturaleza podrida, que tiene que ser erradicada. Entonces Dios dice, yo les prometo que les voy a dar un nuevo corazón, que les voy a hacer un nuevo espíritu y les voy a dar a mi Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Fíjate lo que dice el verso 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré
que anden en mis estatutos y guarden por preceptos y los pongan por obra. Un corazón capaz de manera natural de creerle a Dios, de obedecer su palabra, de caminar derechito por donde Dios le va diciendo. Ay, sí, John, eso suena muy emocionante, pero yo he intentado obedecer a Dios y me tropiezo y me caigo. Me tropiezo y me caigo. Bueno, pues hasta aquí vamos en el plan. Aquí era todavía un plan y se lo anuncia a los profetas. Aquí todavía no estaba la ejecución, todavía no aparecía el Salvador, todavía no aparecía. Era una profecía que estaba ya hablada por Dios. Bien, ¿recuerdas que Dios dijo, quién diera que tuvieran un corazón que me obedeciera? Pues solo planeó. Si el problema es el corazón, si el problema es la naturaleza, vamos a erradicar el pecado, la maldición, anclándola a esa naturaleza. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Por el sistema de los sacrificios. ¿Cómo que por el sistema de los sacrificios? Sí, recuerdas que ibas con el sacerdote con tu corderito. Pues ese proceso debía llevarse a cabo y tú eras un deudor en los pecados. Y el producto final del pecado es la muerte. Eso dice Romanos 6:23. Pues la paga del pecado es muerte. Más el regalo de Dios, y todavía no llegamos allá porque esa es ya la ejecución tal cual del nuevo pacto. Entonces, diferenciamos bien, el antiguo pacto se caracteriza porque tú tienes que cumplir la ley, tú tienes que esforzarte, tú tienes que echarle ganas, y ante esta incapacidad de no poder obedecer a Dios, terminas condenado, terminas apachurrado, terminas de, soy así. Viene la presentación con Jeremías. ¿Qué le dice a Jeremías respecto a esta situación del nuevo pacto? Vamos a Jeremías 31. Estos son fundamentos básicos para ti de qué es lo que sucedió, por qué se tuvo que planear, qué fue lo que sucedió desde el inicio, por qué estábamos malditos, por qué yo cuando nazco soy maldito. Pues porque estás en la raza adámica. Todo aquel que nace después de Adán es maldito. Entonces yo soy maldito desde que salgo del vientre de mi mamá. Sí. A ese género se le llama género humano. Los humanos, desde que nacen, están bajo la maldición. ¿Y cómo puede ser eso posible? Vamos para allá. Capítulo 31, verso 31. He aquí vienen días, dice el Señor, ya llegará el tiempo, dice, en los cuales yo voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto antiguo, el viejo pacto, que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos lo invalidaron, aunque yo fui un marido para ellos. ¿Por qué lo invalidaron? Pues porque no podían cumplirlo. No podían cumplirlo. No podían obedecer a Dios. Así que Dios tuvo que intervenir de manera divina para que esto fuera posible. Verso 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué impresionante, ¿no? Entonces ahí ya estaba la promesa. Ahí estaba la profecía de que algún día eso sucederá. Y yo me imagino la cara de Isaías o la cara de Jeremías de, ¿estás diciendo que algún día ya no va a haber esta separación por el pecado? O sea, ¿estás diciendo que algún día tú les vas a dar tu propio corazón para que te puedan obedecer, siendo uno contigo? Y él decía, sí, todavía no. Todavía no, todavía es un plan, tiene que pasar más tiempo y tienen que creerme. Y entonces viene la presentación del Salvador. Este pequeño niño, este pequeño rey, sacerdote, príncipe de paz, que venía a cumplir todas las profecías dadas a los profetas, todas las promesas, y es reconocido como el último Adán. Su nombre es Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a cumplir y ejecutar el plan de redención. ¿En qué consistía este plan de redención? Bueno, en que todos los deudores de pecado estaban destinados a la muerte, a permanecer eternamente separados de Dios. Pero si nosotros lográbamos fracturar esa naturaleza, ponerle un espíritu nuevo, si logramos darle un corazón alineado a la palabra de Dios, que camine de manera natural en el amor y la plenitud de Dios, entonces esa separación quedaba libre
Y esa es la definición de la vida. Bien, vamos a ver esto. Bueno, suena bonito, pero ¿eso lo dice la Biblia? Sí. Vamos a Juan 17, versículo 3. Ya vimos la definición de la muerte. La muerte es la separación de Dios. Y la vida, ¿qué es la vida? Pues entonces la vida debe ser la unión con Dios, ¿no? Si la muerte es la separación con Dios, la vida debe ser. Versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces vamos a retroceder un poquito. En la situación del antiguo pacto, estaban vistos las personas del género humano viendo a Dios como Dios en la separación. El Todopoderoso está allá en el cielo, si me está observando y si me equivoco, me pegan. Y es un sistema de castigo, un sistema de intercambio. Si yo no soy suficientemente bueno, entonces me viene un castigo. Y hasta ahí es a donde el diablo quiere que tú te quedes. En este sistema de intercambio. Hasta hay un montón de chistes, hay un montón de pláticas referidas a... Hay un Dios, que está viendo lo que estás haciendo. Como si esto se dedicara o fuese por las obras. Si tú te portas mal, te va mal. Es el karma, es lo que te toca. Ajá, hay un montón ahí de cosas de ojo por ojo, diente por diente. Sí viene en el Éxodo y en Deuteronomio. Y son parte del antiguo pacto. Pacto que fue abolido por Jesús. Entonces, vamos a ver que viene Jesús. Crece y a los 30 años comienza su ministerio. Y comienza a enseñar que es necesario, ¿qué cosa? Que es necesario nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo se queda como que, espérate, ¿qué? ¿Cómo que voy a nacer de nuevo? Vamos a revisar la historia en Juan 3. Versículo 7. Desde el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿qué? ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Tengo que entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez? Y respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, maldito es. ¿Recuerdas? El que es nacido por nacimiento natural pertenece a la raza adámica. Y entonces es maldito. Pero lo que es nacido del espíritu es espíritu. Espíritu es. No te maravilles de que te digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Entonces quiero que recuerdes que la intención de Dios en Deuteronomio 5:29 es, ojalá, ¿cómo podríamos hacer que ellos tuvieran un corazón que me obedeciera? ¿Quién diera que tuvieran un corazón para que yo les pudiera decir qué hacer y entonces ellos prosperaran? Y no solo ellos, sino sus hijos. Ahí está la voluntad de Dios. Luego viene que lo promete. Yo les voy a cambiar el corazón. Lo promete en Ezequiel y lo promete en Jeremías con el nuevo pacto. Yo les voy a cambiar el corazón, los voy a hacer un nuevo espíritu, les voy a poner en mi Espíritu Santo y de esta forma al escribir en su mente y en su corazón mi palabra, van a ser ellos mi pueblo y van a caminar pero sí derechito, no cumpliendo de manera obligatoria nosotros en el esfuerzo de corretear la chuleta, de intentar no matar, de intentar no fornicar, de intentar este esfuerzo de la carne, de intentar llegar a ser alguien que estoy convencido que no soy, porque soy así nací y así me moriré. Necesitamos aniquilar esa vieja naturaleza y entonces viene el cumplimiento a través de Jesús. Vamos a ver lo que dice Juan 3, versículo 16. ¿Quién diera que tuvieran un corazón? Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. ¿Quién lo dio? Dios mismo. Dios dio. Dios dio el nuevo corazón, Dios dio el nuevo espíritu, Dios dio al Salvador, a su propio Hijo, para que su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este ejercicio tenemos que hacerlo.
porque es espiritual y tiene un poder asombroso en tu vida. Toma este versículo y repítelo conmigo y vamos a decir cada quien su nombre en el momento en el que llegamos a mundo y a todo aquel. ¿Listo? 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios a John, que ha dado a su Hijo unigénito, para que John, que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Amén? ¿A qué se refiere que no se pierda? Que jamás va a volver a suceder eso. Dios está perfectamente consciente que si tú pecabas, ibas a ser separado de Él por la maldición y por la vieja naturaleza. Con este nuevo pacto, Él se aseguró de que tú y Él sean uno mismo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Eso dice 1 Corintios 6, 17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. A ver. Eso suena muy bonito, John. Eso suena muy bien, pero yo ¿cómo sé que eso es verdad? Porque de tal manera te amó Dios, que mandó a su Hijo para que tú no te vuelvas a perder, sino que tengas vida eterna. ¿Y el pecado? Vamos a ver cómo corrigió ese problema del pecado. Yo debía 8,463,000 pecados. Y todos esos tenían que ser pagados. En el plan de redención, Jesús es el Cordero apto. ¿Qué quiere decir el Cordero apto? ¿Te acuerdas que tenía que ser inocente? Bueno, pues Jesús jamás pecó, por lo que su sangre está limpia. Y entonces puede ser sacrificado como el Cordero perfecto por mis pecados. ¿De acuerdo? La deuda se tenía que pagar. Y entonces viene Jesús y muere por mis pecados. ¿Cómo estamos seguros que nunca pecó? ¿Cómo estamos seguros de que su sangre es apta? Porque escrito está. Y la palabra de Dios es verdad. Oye, John, pero yo no vi cuando Él murió. Yo no vi cuando Él lo crucificaron o cuando lo latiguearon o cuando lo lastimaron. ¿Cómo puedo creer esto que me estás diciendo? Para eso es la fe. Por eso el proceso tiene que ser de fe. ¿Recuerdas el problema número 1 que pusimos? Adán y Eva no le creyeron a Dios. Entonces el problema fue de fe desde el inicio. ¿Cómo se arregla? Con fe. Creyéndole a Dios, creyendo su palabra. Entonces viene Jesús y paga. A ver, este cuate debe 8,463,000 pecados. Ok, yo voy a pagar por todos ellos. Pero es necesario que Él acepte. Va delante del juez, va delante del acusador y les dice, yo pago por él. Él debería estar muerto, él debería de estar en la cárcel, pero yo pago por él. John, ¿tú aceptas que yo pague por ti? Y es por eso que tú y yo debemos recibir a Jesús como Señor y Salvador, aceptando la dádiva de Dios. Ahora sí vamos a revisar Romanos 6:23. Entonces Dios da el nuevo corazón, Dios da el nuevo pacto, Dios da a su Hijo. Pero si no lo aceptas, entonces esa separación no se puede corregir. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso es necesario Romanos 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En dónde? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que nosotros predicamos a Jesús. Es por eso que nosotros invitamos a que la gente confiese a Jesús como Señor y como Salvador. ¿De acuerdo? Vamos a Romanos 10:10. Dicen, sí, pero ¿por qué es necesario que yo lo diga si yo lo recibo en mi corazón y pues ya, ¿no? ¿O qué? ¿Cuál es el problema? No, el problema es que Dios no pensó la luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Tú no puedes andar por la vida pensando nada más, sino que la palabra de Dios debe ser hablada. La palabra de Dios debe ser declarada. Versículo 9, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tú ya le creíste en tu corazón, ahí dices, bueno,
Yo creo que todo esto sucedió, entiendo a qué te refieres con que yo tengo una incapacidad para obedecer a Dios y entonces yo necesito un Salvador. Su nombre es Cristo Jesús y está bien, lo acepto en mi corazón. Es necesario que lo confieses. Si nunca lo has hecho, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Repite conmigo ahí en donde estás. Señor Jesús, yo creo que viniste en carne y sangre a morir por todos mis pecados. Yo renuncio a la antigua naturaleza, recibo mi nuevo corazón y recibo la vida eterna. Hoy entiendo que es creyéndote y no por mis obras. No es para que yo me esfuerce en llegar a ser, sino porque tú me amaste y yo recibo este regalo de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, ¿a poco así tan sencillo ya? El que confiese a Jesús como Señor será salvo. Bien. En este manifiesto del nuevo pacto, bueno, tenemos que ya fuiste justificado. Jesús paga todos tus pecados. Después te perdona. Es decir, tú no podías entrar a la casa del Padre. Tú no podías entrar a cenar ahí porque como estabas vigilado constantemente con una espada por pecador, no podías ingresar a cenar con papá. Pero hoy sí, el Padre te otorga el perdón porque dice, Jesús te invitó a comer. Ah, ¿y ya fuiste justificado? Perfecto, siéntate, adelante por favor. Y todos tus pecados son olvidados, aventados al fondo del mar y vigilados para que nadie jamás los saque de ahí. Pero tenemos un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Cosas importantes que debemos reconocer del enemigo. Te quiere condenar, te quiere matar, te quiere robar, te quiere destruir. Su nombre es el acusador, es Satanás. El contrincante. ¿Y por qué se le dice el acusador? Porque va a venir a pelear contra tu nuevo nacimiento y contra la palabra. Te va a decir, no, te dieron una pintadita nada más. Tú sigues siendo el mismo. Puedes decirte cristiano, puedes decir la oración de salvación todos los días si quieres, pero tú no has cambiado. Te sigues enojando cada vez que te ven feo. Te sigues enojando cada vez que escuchas un comentario sobre ti. Así que tú no has cambiado. Ajá, y el dilema al que se enfrentó Adán y Eva, lo vives tú todos los días. No te va a alcanzar, tienes que esperar la quincena. No vas a sanar de esa enfermedad. ¿Ya viste? No eres suficiente. Si fuera suficiente, ya tendrías la casa de tus sueños. Si fuera suficiente, ya tendrías... Siempre está hablando, siempre está hablando, siempre está hablando para acusarte. Y que tú regreses a pensar que no pasó nada. Que recibiste a Jesús, pero que sigue siendo el mismo, que te echaron ahí una maquilladita y que tienes que seguir esforzándote en cumplir un pacto que ya ni siquiera está activo. El amor de Dios, no se puede romper. No se trata del esfuerzo que tú le pongas, de cuántas ganas por obedecer a Dios le pongas, porque fue por fe, no por obras. Y eso lo confirmamos en Efesios 2:8. Vamos a Efesios 2:8. Todavía no acabamos con el proceso de la redención, faltan otras cositas. Dice así, verso 8, porque por gracia eres salvo. John, ¿tú te merecías la salvación? No, yo me merecía la muerte. Pero por gracia soy salvo por medio de la fe. Yo le creí a Jesús y todos mis pecados fueron despojados. Esa vieja naturaleza está muerta. Los pecados sepultados y yo nací de nuevo. ¿Cómo qué? Vamos para allá. Y esto no es don de ustedes, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. No existe una sola persona que esforzándose alcance la salvación. No existe una sola persona que esforzándose tenga vida eterna. No hay manera. No hay manera de que nadie cumpliera la ley porque tenían una incapacidad por la vieja naturaleza. ¿De acuerdo? Este fue un regalo que vino a traernos el Hijo de Dios despojándose de la deidad y volviéndose el último Adán. Entonces recapitulemos, viene el último Adán a morir. ¿En dónde murió? Pregunta de examen. En la cruz. ¿Ok? Y la gente piensa que hasta ahí fue la cosa. Bueno, ya murió por los pecados y ya está entonces. No. Si Jesús no hubiese resucitado, tú y yo hubiéramos permanecido con la vieja naturaleza instalada, con esa porquería de mentalidad, con ese corazón de piedra actuando mal, con ese corazón incapaz de obedecer a Dios.
Y entonces el sacrificio de Jesús hubiera quedado mocho a la mitad. Ya pagué los pecados, pero al siguiente día yo ya tenía nuevos pecados. Y al siguiente día del siguiente día, no hombre, ni te digo. ¿Me entiendes? Entonces era necesario que esa naturaleza muriera. Y por eso Jesús resucitó. Y con la resurrección nos otorga un beneficio maravilloso, que es el milagro más asombroso de la historia de la humanidad. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Que es que tú seas llamado un hijo de Dios nacido de nuevo. Que Dios te ve a través de Jesús como una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y entonces tú eres una criatura que no existía antes. ¿De acuerdo? Antes existían seres humanos malditos de la raza adámica. Pero cuando tú confiesas a Jesús como Señor y como Salvador, te vuelves uno con el Dios Todopoderoso, siendo su hijo. No más siendo solamente Dios Todopoderoso, sino que al ser uno con Él, Él te llama hijo y tú le llamas papá. Este es el camino asombroso que nos regaló Jesús. El que pudiéramos nosotros acercarnos al corazón de Dios, recostarnos en su pecho y decirle, te amo, papá. Eso no le quita una pizca de Dios, eso no le quita una gota de Dios. Pero a ti te pone en una posición invaluable, en una posición de amor, en una posición de honor, en una posición de la nueva naturaleza en plenitud. Porque aquel que se une al Señor y es un espíritu con Él, tiene la capacidad plena de obedecer a Dios. Tiene la capacidad plena de creer, de vivir por fe. Jesús nos regaló el ejemplo, levantando muertos, sanando a los enfermos por amor. Entonces, Jesús te justifica, es decir, pagó todos tus pecados. El Padre te otorga el perdón. Después del perdón, como eres de alto estima, eres brillante, no tienes una sola mancha, te aparta para Él. Y a eso se le llama ser santo, ser apartado para Dios. Ay, pero eso suena como muy religioso, ¿no? ¿Tengo que portarme santamente? Hemos confundido la palabra santo, llevándolo al límite de las obras. Yo me tengo que portar santamente. Estamos ligando eso a un actuar cuando no se trata de tus obras. Dios te ama porque te ama. Dios te ama porque te ama, no porque te portaste bien. Esta nueva naturaleza, vamos a entrar ahora a la nueva naturaleza, se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un nuevo corazón. Porque el Espíritu Santo está en ti y contigo, ¿recuerdas? En ti y contigo. Así que tú puedes creer y obedecer la palabra de Dios. Hemos confundido la santidad con las obras, ¿de acuerdo? Como si eso tuviera que ver, pero tus obras no te salvaron. Y por eso estamos seguros y convencidos que no puedes perder tu salvación. Porque la vida eterna no se llamaría eterna si tú la pudieras perder. El Dios Todopoderoso no te llamaría hijo y no serías uno con Él si pudieras volver a separarte. Pero no se puede. Eso es lo que caracteriza este nuevo pacto. Y la glorificación. La victoria sobre el pecado. La victoria sobre la muerte. Por eso es importante que no te quedes en la cruz. ¡Ay, Jesús pagó mis pecados! ¡Qué buena onda! Y sí, pagó los pasados, los presentes y los futuros. ¿Sí? Nota cómo tú no habías nacido y ya estaban todos los pecados pagados. Así que todos los pecados eran futuros. ¿De acuerdo? Pero eso es otra cosa. No hay condenación en ti. La nueva naturaleza se va a manifestar plena, feliz, en potencia, porque Dios habita en ella. De manera natural, la palabra de Dios escrita en tu corazón y en tu mente te van a dar la habilidad para actuar como Él dice que actúas, como realmente eres. Ay, esto suena bien emocionante, John, pero ¿a poco eso lo dice la Biblia? Vamos a ver. Vamos a 1 de Pedro 1:23. Dice así: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre. ¿Ves? Dios lo dijo. Vamos a
Primera de Juan 3. Y versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora, antes no había hijos de Dios. Tuvo que venir Jesús, el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios, a morir como el último Adán. Muere como el último Adán y al resucitar, resucita como el primogénito, el primero entre muchos hermanos, dándonos la oportunidad de llamarle papá a Dios. Eso no existía antes. Y uno de los engaños que el diablo quiere vender es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. ¿Qué tengo que hacer para ser hijo de Dios? Confesar a Jesús, recibir este regalo de amor, recibir la vida eterna y entonces, ¡pum!, nacer de nuevo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Y vamos a ver, por último, la voluntad de Dios en este nuevo pacto. En Tercera de Juan, versículo 2. Ahí adelantito en tu Biblia. Dice, amado. Antes no te podía llamar amado. Y hoy sí, porque están pegaditos, porque están juntitos, porque son mueganitos. Ajá, por eso murió Jesús. ¿Para qué? Para que la maldición fuera fracturada, rota, vencida. ¿Y tú? Cambiaras de esa posición de criatura imperfecta a hijo de Dios nacido de nuevo, santo, justo y perfecto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios anterior era, ojalá y tuvieran un corazón que me obedeciera, o ahora ya lo tienes. La voluntad de Dios hoy es, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y cómo puedo hacer que prospere mi alma? Qué bonita pregunta. Dios, en todo su amor y sabiduría, te dejó su palabra para que medites en ella de día y de noche. Y con eso vamos a cerrar, porque con eso se cierra el plan de redención, en que tú crezcas en el conocimiento y el poder y el amor de Dios, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan a Jesucristo el Salvador. Fíjate lo que dice el Salmo 19, verso 7. La ley del Señor es perfecta y convierte el alma. La ley del Señor es perfecta. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice Efesios 4:22, despójate del viejo hombre, que constantemente el diablo te quiere decir, eres el mismo. Despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de tu mente, de acuerdo a lo que Dios habló en la santidad y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Nuestro primer fundamento con el que empezamos, la Biblia es la verdad. ¿De acuerdo? No puedo dejar pasar Josué 1:8. Es necesario que tú leas la Biblia para renovar tu mente en esta nueva naturaleza que tú ya eres, para que tengas la plena convicción de quién eres y pelees la buena batalla de la fe de manera efectiva. No desde el ángulo del pecado, no desde el ángulo de la derrota de, ay, ya valí y ojalá y Dios me lleve algún día al cielo, no estoy tan seguro, no me he portado muy bien. Eso quedó erradicado. Recibiste a Jesús, eres lo mejor de lo mejor de lo mejor. Eres lo mejor de lo mejor. Versículo 7 de Josué 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? ¿Esforzarme en corretear la chuleta y conseguir casas y carros y no? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche vas a meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo lo que tú quieras, todos los anhelos de tu corazón, cubiertos. Todas las cosas que tú anhelas, cubiertas por la palabra de Dios. Este es el plan de redención. Un plan de amor, un plan que se ejecutó y que se planeó con miles de años, que lo cubre todo. No te puedes perder, eres uno con Dios y de esta manera la voluntad de Dios está contigo, a tu favor.
Así que despójate de pensamientos de tristeza, despójate de pensamientos de que no vales, de que no sirves, de que no puedes, porque son mentiras. Ponte a leer la Biblia, eso es importante. Es que no me gusta leer, eso es parte de la guerra. Y ni siquiera tocamos hoy la guerra, porque ese es un tema súper rudo. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Señor Jesús, yo bendigo a las personas que están en esta conferencia escuchando. Bendigo su corazón, que ahora que son nacidos de nuevo, ellos noten cómo es que cuando clamamos a ti, tú nos respondiste con vigor. Cuando yo clamé a ti, tú me respondiste con vigor en mi alma. Tú me has renovado la mente y el corazón y hoy yo puedo caminar en tu palabra. No hay una sola mancha en ti, nací de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Nada me duele, nada me falta, todo lo puedo en Cristo, porque tú diste a tu Hijo por amor a mí. Señor, yo recibo este sacrificio de amor, recibo mi salud, recibo mi prosperidad, recibo mi plenitud, porque tú me amaste, tú me amas y tú me enseñas cómo vivir confiado. Gracias, Señor, yo descanso en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues con eso concluimos. Lee tu Biblia, busca conferencias, llénate de fe, comparte la conferencia si conoces a alguien que está peleando, que está sufriendo, que está llorando, que le está pasando mal, compártesela. ¿De acuerdo? Te bendecimos y estamos al pendiente de ti. Cualquier cosa que necesites, por favor, deja el comentario. Aquí en los comentarios lo revisamos y platicamos con gusto. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.